005, alma, ego y personalidad. Aquí, trataré de hacerte comprender lo más posible, tan simplemente como sea posible, los 4 aspectos del hombre, sus relaciones con los mecanismos entre su ego, su personalidad, el alma y el ajustador del pensamiento, para que un día puedas llegar a comprender con precisión y facilidad la acción, la actividad de estos 4 atributos del hombre. En primer lugar, debes comprender que el ego, lo que llamas el ego, el yo, lo que la gente trata de realizar como lo más personal para sí misma. Entonces, el nombre que le damos a esa parte del hombre que llamamos el ego es esa parte que vibra, siente, actúa y reacciona, ama, no ama, llora, no llora, odia. Entonces, esta parte de ti debe algún día ser dominada por las fuerzas del alma. Las fuerzas del alma son muy grandes, y cuando comienzan a penetrar en el ego se da cuenta de ello. Es como si detrás de las actividades del ego hubiera otra voluntad que no puede controlar. Es una voluntad que es más fuerte que él. Es una voluntad que eventualmente la lleva a rebelarse porque es muy fuerte. Pero esta fuerza, que es la fuerza del alma, debe algún día llegar a dominar al ego. Porque es la parte divina del hombre. Es la parte del hombre que no está bajo la influencia de las fuerzas luciféricas. Es la parte del hombre que no está bajo la influencia de las formas. Es la parte pura, es el cristal del hombre. El ego mismo, cuando comienza a ser sensible a estas fuerzas, a menudo lo encuentra difícil, a menudo sufre, a menudo es infeliz, porque tiene una resistencia automática a estas fuerzas. Eso es normal. Pero las fuerzas del alma, cuando comienzan a penetrar, penetran más y más. Así que eventualmente, el ego está más y más iluminado por estas energías. Pero el ego, por otro lado, debe entender lo que está sucediendo. Debe ser capaz de evaluar lo que está sucediendo en él psicológicamente cuando las fuerzas del alma comienzan a penetrarlo y luego transformarlo. Entonces, ¿qué es lo que le explica al ego lo que está pasando? Es el ajustador del pensamiento. Pero el ego no sabe que cuando piensa, es el ajustador del pensamiento quien piensa detrás de él. Porque el ego está en la ilusión de que, cuando piensa, es él quien piensa. El ego está centrado en sí mismo. Entonces, de repente, las fuerzas del alma comienzan a penetrarla. Ahí hay necesidad de orientación, necesitas saber lo que está sucediendo, entonces hay un ser que puede explicarle lo que está sucediendo en sí mismo, y eso es el ajustador del pensamiento. Así que en ese momento, es muy importante que el ego entienda que cuando piensa cualquier cosa siempre hay un ajustador del pensamiento detrás de él que piensa. Pero puesto que el ego aún no ha alcanzado, al principio, un alto nivel de fusión con el ajustador del pensamiento, sus pensamientos no están bien, sus pensamientos no son precisos, sus pensamientos están desarmonizados. Porque sus pensamientos están contaminados por toda clase de pensamientos, que existen en el plano mental del hombre y vienen de todas partes. Así, el ego ha estado acostumbrado durante años a pensar con los pensamientos de todos. Y los pensamientos de cada uno se han convertido en su centro de reflexión, en lugar de tener su propio centro de percepción. ¿Lo has entendido? En lugar de pensar correctamente, es decir, en lugar de que los pensamientos estén directamente relacionados con la vibración que emite el ajustador del pensamiento en su mente llamado el supramental, sus pensamientos son pensamientos que provienen de su contacto experiencial, de su actividad mental con los libros, con las comunicaciones entre él y otras personas, de modo que, en algún momento de la vida, el ego ya no piensa que sus pensamientos, es decir, los pensamientos, la energía original que proviene del ajustador del pensamiento e intenta imprimirse en la mente del hombre, son completamente inefectivos porque el ego ha acumulado material en todas partes, en todas las salsas, y luego lo ha devuelto en algún momento. Ese material ha cubierto por completo el fondo, es decir, su contacto natural con el ajustador del pensamiento. Así que no te preguntes por qué, a tu edad, es absolutamente imposible para tu gente, en general, poder comunicarse con tu ajustador del pensamiento, tener una comunicación telepática natural, informativa e inteligente. Entonces la situación del ego es una situación natural de involución porque en algún momento de su vida, ya no es capaz de saber. Es capaz de aprender el conocimiento porque tiene memoria, pero ya no es capaz de saber, porque para saber, tienes que estar en contacto con el ajustador del pensamiento. Entonces, imagina que la gente conoce a alguien que explica cómo funciona, y luego, por supuesto, al resto de ellos les gustaría que el trabajo que se ha hecho durante años cortara el puente entre el ego y el ajustador del pensamiento, les gustaría que se hiciera, al resto de ellos, de repente, todo un tiro. Déjame decirte que si todo fuera un tiro, no podrías soportarlo, te quebrarías, y luego te llevaríamos de vuelta al gran edificio. El
El ajustador del pensamiento, sabe, entiende y sabe cómo funciona. Sabe que el trabajo debe hacerse gradualmente en los próximos años, hasta que el día en que se restablezca el contacto entre ustedes, entre su ego y él, todo vuelva a empezar de nuevo en un estado normal. Entonces el ego debe entender una cosa. Debe entender que sus pensamientos no son sus pensamientos. Detrás de cada forma de pensamiento, sea bueno o malo, siempre está la energía del ajustador del pensamiento. Si el ego comprende ya sea que el pensamiento sea bueno o malo, que siempre existe la energía del ajustador del pensamiento detrás de ese pensamiento, en ese momento aprende algo extremadamente importante, es nunca tomar en serio sus pensamientos, buenos o malos. Es decir, nunca debe tomar sus pensamientos sobre sí mismo. Debe vivir sus pensamientos. Debe escucharlos, sus pensamientos. Y poco a poco, al alejarse de sus pensamientos, permitirá que el ajustador del pensamiento cambie la polaridad de su cuerpo mental. Para que con el tiempo, los pensamientos negativos y luego los pensamientos positivos, es decir, la polaridad del cuerpo mental, que resulta de la naturaleza misma de la forma, sean destruidos. Para que, en el cuerpo mental, ya no haya nada positivo y luego no haya nada negativo, simplemente habrá conciencia pura. Ahí, en ese momento, el ego puede respirar. Porque, en ese momento, todo lo que suceda en su mente es totalmente prepersonal. Es decir, lo que suceda en su mente es cósmico y pasa a través de la mente para iluminarla. Entonces el ego, en este punto de su evolución, ya no tiene problemas psicológicos, porque ya no está atrapado con el bien y luego con el mal. Ya no tiene problemas filosóficos porque ya no está metido en la búsqueda de la verdad, simplemente está en comunicación vibratoria con la energía del ajustador del pensamiento que le instruye, y que le permite entender lo que debe entender. Así que en ese momento, la vida para el ego es extremadamente simple. El conocimiento está instalado, la carrera loca hacia la verdad del conocimiento se ha detenido, entonces el ego comienza a vivir. Pero el ego, hay otro asunto con él, es que tiene una personalidad. Su personalidad no siempre es un don. Porque como el alma debe dominar al ego, el ego debe llegar a dominar su personalidad. Entonces, ¿qué es esto, esta famosa personalidad? La personalidad es el color del ego proyectado en la materia. Es el color del ego y el color que el ego toma cuando, debido al cuerpo material, el cuerpo físico, es forzado a sufrir influencias materiales externas. El ego, por otro lado, no siempre es capaz de apreciar plenamente la personalidad material, porque la personalidad material fue creada por razones muy particulares que están directamente relacionadas con la evolución del ego. Si tienes un ego que está en un cuerpo físico, entonces el cuerpo físico, le falta una pierna, que está todo torcido, que no es hermoso, pero en ese momento, el ego, no tiene la misma relación con su personalidad que si su cuerpo físico fuera hermoso, alto, hermosos ojos azules, hermosos cabellos rubios. Así que la relación entre el ego y la personalidad es una relación que puede ser muy difícil. Pero si el ego es iluminado por la energía del alma, y luego instruido por el ajustador del pensamiento, entonces el aspecto físico del mundo, el aspecto físico de su propio mundo, de su manifestación en el mundo que es su personalidad, se vuelve menos importante, sufre menos. Y es necesario que el ego no sufra de su personalidad. Es necesario que el ego llegue a tomar su personalidad tal como es y a estar bien en su personalidad. Pero para que él esté bien en su personalidad, el ego, debe saber lo que está sucediendo en su propia realidad. Así que si el ego está bien dominado por el alma, entonces bien instruido por el ajustador del pensamiento, entonces bien en ese momento, la personalidad lo seguirá, entonces el ego gradualmente dominará la personalidad. De modo que la personalidad ya no tendrá una influencia depresiva sobre él, y habrá una comunicación directa, un eje formado, un eje unitario entre el alma, el ego y luego la personalidad, y luego con el ajustador del pensamiento que instruye al ego. Y en ese momento el ego hace una vida, vive una vida en el nivel de sí mismo que es real, y en relación con la personalidad que se convierte en el soporte de su actividad creativa, en lugar de ser la bala de cañón que debe disparar durante toda una vida. Así que es muy importante que la gente entienda, primero, la relación entre el alma y el ego y luego el ajustador del pensamiento y el ego. Cuando hayas comprendido, cuando hayas sentido las vibraciones del alma, entonces cuando hayas escuchado en tu mente, cuando puedas comunicarte en tu mente con el ajustador del pensamiento, cuando te hayas dado cuenta de que tus pensamientos no son tus pensamientos, en otras palabras, no son sus pensamientos, para el ego, en ese momento, será fácil para ti, para los demás, resolver el problema de tu personalidad. Así que no se preocupen por sus personalidades, dejen que ellos lo hagan.
sus personalidades. Sus personalidades se establecerán por sí solas. Lo más importante para ustedes es entender el fenómeno de sus pensamientos. Dejar que tus pensamientos pasen por tu cabeza, escucharlos, tus pensamientos, no apegarte a la polaridad de tus pensamientos. Comprender que tus pensamientos son una energía que proviene del ajustador y que él, poco a poco, se organizará para cambiarlos y hacerlos cada vez más impersonales. Para que un día te des cuenta de que hay alguien hablando contigo. Que hay una inteligencia que está en comunicación con ustedes. Que hay una inteligencia que trata de hacerte entender algo. Y en ese momento, la energía del alma que penetrará en tu ego, el ajustador del pensamiento que tratará de instruirte, eliminará totalmente el desequilibrio que existe entre tu ego y tu personalidad. No te preocupes por tu personalidad, se resolverá sola. Es en el nivel de tu ego que sufrirás. Es al nivel de tu ego que lo encontrarás difícil. Si tu ego consigue sentarse, si tu ego consigue dejar pasar la energía del alma, si tu ego aprende a comprender sus pensamientos y a desprenderse de ellos, si tu ego aprende a dejar de analizarse a sí mismo, que es su gran apego a sus pensamientos, entonces todo lo demás, tu personalidad que es simplemente el vehículo del ego como el ego es el vehículo del alma, se asentará. Hay algunos de ustedes que tienen miedo a nivel de su ego o que sufren a nivel de su ego, de ser influenciados por fuerzas negativas. Algunos están influenciados por fuerzas negativas. Es decir, hay otros yoes muertos tratando de influenciarlos. Bien, escúchame atentamente, si aprendes a no apegarte a tus pensamientos, estas fuerzas eventualmente dejarán de tener poder sobre tu ego, porque estas fuerzas se darán cuenta de que tu ego ha entendido una cosa, no es para apegarse a la forma de los pensamientos que usan para crear tensiones para ti. Por eso te estoy diciendo que, ya sea que estés apegado a formas positivas o negativas, es lo mismo. Lo que es importante para ustedes es entender finalmente que no deben estar apegados a nada en su mente, ni a formas positivas ni negativas. Dejar que los pensamientos pasen hasta el día en que estos pensamientos cambien gradualmente, transformarse, porque al no apegarse a ellos, el ajustador del pensamiento será capaz de llenar su mente con otra energía, de modo que eventualmente ni lo negativo ni lo positivo podrá afectarlo. La clave en esto es no apegarse a sus pensamientos. Así que no es inmediatamente que estos pensamientos negativos dejarán de acosarte. Se hará gradualmente, pero debe hacerse porque la ley del pensamiento, es una ley que es muy universal. Así es como funciona. Pero mientras te aferras a tus pensamientos, en ese momento, les das a esas inteligencias negativas, que usan formas mentales negativas, todo el juego posible para crearte problemas. En la Tierra, ahora, en nuestro tiempo, hay un fenómeno que está más allá de la comprensión de todos y que está sucediendo. Es que la humanidad está recibiendo energías de muy altas vibraciones en su mente inferior. Y las personas que más sufren de estas energías son las más evolucionadas, las más sensibles. Hay algunos entre estas personas que no podrán sufrir la penetración de estas energías. Algunas personas incluso se suicidarán, otras se desmoronarán. Por eso la tasa de suicidio, la tasa de enfermedades mentales, aumenta cada día, especialmente en los mundos industrializados, en las grandes ciudades. Pero entre estos hombres y mujeres que reciben estas energías de altas vibraciones, hay algunos que serán capaces de absorberlas. Y estas energías transformarán totalmente su vida interior. Pero los hombres, estos hombres deben tener información, deben entender lo que está sucediendo para poder absorber estas energías, y permitir que estas energías se conviertan en un activo para ellos en lugar de un pasivo. Así que ustedes están en esa situación. Ustedes son uno de esos hombres y mujeres que reciben estas energías, pero tienen una oportunidad especial para entender lo que está sucediendo. El ego es como un cazador que siempre está empapado con dos conejos, pero corre con uno solo. El ego, siempre corre el conejo del conocimiento, el conejo del conocimiento, no lo ve. Te lo digo, hay dos conejos. Está el conejo del conocimiento y luego el conejo del conocimiento. Entonces, el conejo del conocimiento es más importante que el conejo del conocimiento. Un día, tienes que entenderlo. Entonces hay algunos de ustedes que están mucho más interesados en el conejo del conocimiento que en el conejo del conocimiento. Porque algunos de ustedes han ido muy lejos en la búsqueda del conocimiento. Ese es tu ego buscando a ese conejo. Te diré una cosa, con el tiempo tu ego comprenderá que el conejo del conocimiento es tu contacto con el ajustador del pensamiento. El conejo del conocimiento es parte de tus deseos personales, del deseo de tu ego de acumular formas mentales cada vez más interesantes, para perfeccionar lo que cree que es el aspecto último de la evolución. Pero déjame decirte algo, ponte el dedo en el ojo.
No hay nada ahí con el conocimiento, porque el conocimiento contiene conocimiento. El conocimiento está en la relación total entre tu ego y tu alma. Es tu alma la que sabe, tu ego busca comprender pero tu alma sabe. Entonces cuando habrá un vínculo muy estrecho entre tu ego y luego tu alma, en ese momento tu ego estará en el conocimiento. Entonces en ese momento, serás totalmente individualizado, totalmente autónomo. Serán seres que ya no necesitarán apoyo fuera de ustedes mismos. En ese momento, te sentirás bien contigo mismo. Así que piensa en el asunto de las dos razas de conejos. Cambia un poco tu visión, y date cuenta que el conejo del conocimiento es una ilusión, una bella ilusión, una gran ilusión. Además, este conejo es parte de tu evolución. Pero te lo digo y lo sé, hay otro conejo que no ves. Y ese conejo que es el conejo del conocimiento, ese es el conejo que eventualmente necesitas conocer. Y te doy la forma de conocerlo. Durante los cambios, las transformaciones que tendrán lugar en ti, que te llevarán a la conciencia, te darás cuenta de que lo que otros quieren no es necesariamente lo que ellos quieren en la cima. Y lo importante es lo que quieren allá arriba. Porque lo que quieren es perfecto. Y lo que ellos quieren es necesario para la transmutación de tu ego. Así que lo que sucederá es que habrá una lucha entre tu ego y lo que ellos quieren en la cima. Y a partir de esa lucha, tu ego desarrollará una especie de poder, una especie de voluntad. Un testamento que nunca antes conociste. Una voluntad que se basa en la energía del alma. Y esto será cada vez más importante. Así que un día, cuando la conciencia esté muy asentada en ti, la voluntad de tu ego será la misma que la voluntad de los demás en la cima. Para que haya un equilibrio, una unidad, un vínculo. Pero hasta entonces, lo que ustedes quieren, lo que ellos quieren ahí arriba son dos pares de mundos diferentes, y entonces entenderán lo que quiero decir. De hecho, algunos de ustedes ya entienden lo que quiero decir. Entonces date cuenta que este conflicto entre tu ego y ellos, es un conflicto que viene del trabajo que hacen en tu ego para cambiar las vibraciones de tu cuerpo mental, para cambiar las vibraciones de tu cuerpo emocional, para cambiar las vibraciones de tu cuerpo etérico, y para cambiar las vibraciones de tu cuerpo físico. Así que es un trabajo en profundidad. Así que si ustedes quieren algo, entonces quieren otras cosas, ganarán. Porque ellos son la fuerza. Y poco a poco, cuando tu ego se haga más y más grande, es decir, más y más perfecto a su luz, cuando tu ego comprenda cada vez más su relación con los demás, cuando tu ego se llene cada vez más con la energía del alma que es el asiento de tu voluntad real, en ese momento, tu ego tendrá una voluntad, y entonces será un poder. Entonces es en ese momento que tu ego será capaz de controlar su destino. Pero antes de que puedas usar esa energía del alma, tendrán que limpiar tu ego, dejarlo ir a la máquina. Y el paso de tu ego a la lavadora, eres tú, tu ego, el que lo vivirá y ese es tu sufrimiento. Si comprendes el mecanismo del sufrimiento, si comprendes que el sufrimiento es el resultado del contacto entre tu ego y fuerzas vibratorias de luz muy grandes que tratan de penetrar tu ego, de transformarlo, de llevarlo a su color correcto, a su color natural, en ese momento, aprenderás a no tomar en serio tu ego. Entonces es sutil, parece que son solo palabras, no tomar en serio tu ego. Pero un día, comprenderás que no tomar en serio tu ego es un estado mental. Entonces cuando no tomas tu ego en serio, no tomas nada en serio. Entonces, cuando no te tomas nada en serio, no sufres de nada. Ahí es exactamente donde te van a retener. Porque poco a poco aprendemos a no tomarnos en serio a nosotros mismos. Es poco a poco que el ego comienza a entender el juego que existe entre él y los demás. Son las fuerzas de la luz las que unen al universo. Entonces el ego, cuando comienza a comprender que todo es un juego entre él y los demás, para llevar al hombre a un alto nivel de resonancia vibratoria con las fuerzas de la luz, en ese momento, el ego, es bueno. Ahí es donde la vida es fácil, donde la vida es simple. Pero te entiendo si me dices, sí, pero ahora estoy harto, que te entiendo. Si me dices, estoy harto del sufrimiento, te entiendo. Porque yo también he pasado por eso, he pasado por eso. Pero lo que sucede es que cuando has llegado a un punto en el que realmente has tenido suficiente, cuando estás realmente harto de sufrir, entonces lo que sucede es que desciendes la energía del alma a tu mente y ahí aplicas tu voluntad. Y ahora, déjame decirte, funciona. Pero hasta que seas capaz de traer esta energía del alma a tu mente, no podrás poner el hacha. Entonces, es cuando has aprendido a poner el hacha con la energía del alma, no un hacha que viene de la reacción del ego a una situación externa. Quiero decir poner el hacha, quiero decir descender la energía del alma a tu mente y luego tomar esa energía y actuar. Hasta que usted pueda hacer esto, usted está automáticamente sujeto a golpes a la izquierda y a la derecha.
Así que un día entenderás exactamente lo que quiero decir. Y en ese momento, ya no podrás sufrir por nada, sufrir de situaciones externas por nada porque tu ego se toma en serio a sí mismo. Entonces cuando tu ego sea poderoso, cuando esté en poder porque esté lleno de las energías del alma, entonces cuando tenga la inteligencia de la acción debido a su contacto con el ajustador del pensamiento, déjame decirte que cuando tomes una decisión, será tomada, y entonces siempre será hecha en relación con las leyes de la evolución, para la evolución del hombre, para la evolución de la sociedad y para el bienestar de tus personalidades, tus cuerpos y tus almas. En otras palabras, por el bien de ustedes mismos. Noten una cosa. Déjenme que se los repita, lo que hacen, en su trabajo de penetración para transmutar sus cuerpos, no es lo que ustedes, a nivel de sus pequeños egos, necesariamente querrán. Entonces eso es normal, es absolutamente normal. Ya no estás aquí, en una pasantía de investigación del conocimiento. Es fácil buscar conocimiento, vas a un maestro, luego te dice cosas hermosas, luego es agradable, luego funciona. Lees libros hermosos, es divertido, funciona. Ahí, ya no es espiritualidad, ahí, ya no estás en una fase de espiritualidad, estás en una fase de transformación del cuerpo, donde la etapa de espiritualidad ya está siendo superada. Esta es la realidad, entonces la realidad es más grande que la espiritualidad. Entonces la realidad es una situación de energía entre un plano material y planos invisibles. Entonces recuerda una cosa, no existe tal persona. La forma en que van a operar con uno de ustedes, luego la forma en que van a operar con otro, luego con otro, luego con otro, luego con otro, luego con otro, es diferente. No hay dos seres iguales, no hay dos. Si ellos operan de cierta manera con una persona, es su experiencia, cuida de tu experiencia. Hay algunos que siempre tienden a compararse con los demás, no se comparan con los demás. Vive tu experiencia dentro de tu experiencia. No te preocupes por los de los demás. Cuando hablo, estoy obligado a hablar en general, hablo en nombre de todos. Pero ustedes, cuando intenten entender lo que digo, entiéndanlo dentro de su propia experiencia. Además, lo que estoy diciendo es que encaja para todos, pero de manera diferente para todos. Te amo, porque no puedo hacer otra cosa. Estoy hecho así, tengo esa clase de conciencia. Pero ustedes, organícense para apreciarse unos a otros también. Dense cuenta que no hay ninguno de ustedes que tenga el derecho de pensar o creer que están más evolucionados que los otros, porque la conciencia es universal, es conciencia universal. Tanto si eres simple como si estás bien educado en el esoterismo, a la conciencia no le importa como en el año 40. Así que ten cuidado. Hay algunos de ustedes que parecen ser muy simples, que no parecen hacer muchas preguntas, que no parecen tener ese tipo de inteligencia. Tengan cuidado, la conciencia es universal. Asegúrense de apreciarse el uno al otro. Luego ver más allá de tu ombligo. Porque ellos, los otros de arriba, te están observando. Luego organizarán la esfera para que seas universal. Es decir, poder tener relaciones de conciencia, especialmente con personas que están en camino de penetrar la conciencia. Porque para el resto de ellos, este es un gran club. Es una gran patente, en todos los países del mundo. Todos los hombres que entran en la conciencia deben un día ser de la misma conciencia. Así que escuchadme atentamente, aprended a apreciaros el uno al otro. Entiendo que tal vez no seas capaz de amarte a ti mismo conscientemente todavía, por todos. Debido a que aún eres demasiado a la luz de tu ego, entonces tu ego todavía está luchando consigo mismo, y luego está emergiendo de sus nieblas. Pero tened en cuenta que el más pequeño de vosotros es tan importante como el de al lado. Ten cuidado con eso. El amor es importante. No estoy hablando del amor espiritual, estoy hablando de la conciencia, que es el amor.